Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Un gusto, un placer poder volver a servirle al Señor a través de este recurso, ¿verdad? Para mí de verdad es un privilegio que el Señor me brinda y como siempre lo he expresado, ¿verdad? Siempre con temor y temblor, porque sabemos que es la palabra del Señor la que vamos a exponer, ¿verdad? Y que la palabra del Señor es viva, es eficaz y es como esa espada, ¿verdad? Que nos penetra, que nos ayuda a discernir, a entender, ¿verdad? La voz del Señor en todo tiempo. De verdad me gozo de poder compartir con ustedes a través de esta forma, ¿verdad? Y seguimos adelante en pie, ¿verdad? Gracias al Señor por cada hermano y hermana que se dispone también para poder enseñar, ¿verdad? La palabra del Señor. Yo me gozo y me alegro mucho de personas que el Señor ha ido levantando y han ido creciendo también en esa forma de enseñar, de predicar, ¿verdad? Es una gran bendición contar con personas dispuestas, ¿verdad? También. Y seguimos creyéndole al Señor que van a salir más predicadores, más maestros, más evangelistas, ¿verdad? En la palabra del Señor, para que también sigan compartiendo las nuevas buenas, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y que, que sabemos que es la verdad, porque cada uno de los que hemos creído en el Señor, hemos visto su mano. Bueno, hermanos, en este día, esta noche, la hora que usted elija para escuchar este mensaje, bueno, el Señor ha puesto en mi corazón el tema de cómo pedir correctamente o cómo elegir correctamente. ¿Y qué es lo que pedimos correctamente? Bueno, hay muchas peticiones, muchos deseos en nuestro corazón que están ahí en las manos del Señor. Algunos tal vez se llevan más tiempo, ¿verdad?, para ser contestados, otros más cortos, pero sabemos que el tiempo es del Señor y todo lo que ponemos en las manos del Señor, el Señor lo escucha. Vamos a estar estudiando un poco Santiago, capítulo 4, acerca de la amistad con el mundo, ¿verdad? Pero bueno, antes de iniciar, ¿verdad? Quiero contarles un ejemplo de un señor llamado Marcelo Laffitte, dice así, y es un ejemplo de tal vez una oración mal hecha, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar un momentito este ejemplo. Dice: 3 años atrás, un pastor amigo fue descubierto sosteniendo una relación paralela a su matrimonio con otra mujer. Es decir, mantenía 2 casas. Cuando se supo, todo se destruyó. Él contrajo una severa enfermedad y 6 meses después falleció. Lo fui a visitar al hospital y estuvimos hablando. Y la excusa de él, un hombre muy preparado, muy increíble, se fue increíble, perdón, me dijo: todo mi pecado fue dar amor. Yo le pedí a Dios que si él no quería a esta otra mujer, que me la quitara, y no me la quitó por años. Vean este ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos oraciones así, en este caso este pastor, ¿verdad? Hay oraciones que nunca van a recibir respuesta porque le pedimos a Dios cosas que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Y este pastor era el responsable de dejar a esta otra mujer, ¿verdad? Y esa oración era una oración para conveniencia de él. En Santiago, les dije que vamos a estar estudiando Santiago 4:3, para el que ahí puede buscar, dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay decisiones, hermanos, para que estén ahí abriendo su Biblia en Santiago. Vamos a estar en Santiago 4, del 1 al 10. Entonces, para que tengan abierto ese libro, ¿verdad? Les decía que hay decisiones que nos toca a nosotros tomar, ¿verdad? Muchas veces queremos ser bendecidos financieramente, ¿verdad? Que es una de las cosas que todos buscamos, porque así es, necesitamos del dinero. También hay peticiones a raíz de nuestra familia, ¿verdad? Que necesitamos, ¿verdad? De nuestros hijos. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que
tener la madurez, ¿verdad? La sabiduría del Señor, que hay cosas que solo Dios puede hacer, que solo Él las puede dar a nuestros corazones, ¿verdad? Eh, a veces, si nos tocan el dinero, tal vez no queremos que nos quiten nuestro dinero, o no queremos dar, pero queremos bendiciones materiales también. O a veces queremos, con respecto a nuestra salud, ¿verdad? A veces Dios quiere respondernos, pero si no nos cuidamos en nuestra salud, no va a ser una oración contestada, porque sabemos que Dios sí quiere contestarnos, ¿verdad? Y que estemos sanos. También a veces pedimos por nuestros hijos o hijas, pero nosotros no ponemos de nuestra parte y no los corregimos, ¿verdad? A tiempo. Entonces creemos que Dios nos tiene que contestar eso rápido, ¿verdad? Que yo necesito que mi hijo sea obediente, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte y no los corregimos correctamente, de ahí no vamos a alcanzar esa respuesta, ¿verdad? Eh, una vez, hermanos, escuché una palabra, ¿verdad? Una oración donde le dijo una persona al Señor: Señor, quita de mi mente estos malos pensamientos. Esa es una oración incorrecta, hermanos, porque la palabra del Señor en 2 Corintios, vamos a buscar 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice así, 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos. El Señor quiere que nosotros llevemos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y como les decía, decirle al Señor: Señor, quita de mi mente estos pensamientos, es una oración incorrecta. Bueno, ahí estudiando un poco más, ¿verdad? Está comprobado que nuestra voluntad domina sobre los pensamientos de nuestra cabeza con nuestras decisiones. Y esta tarea, hermanos, es nuestra. El Señor nunca va a responder este tipo de oraciones. Vamos a seguir en Santiago 4. Santiago 4, ahí, hermanos, ahí al principio en el título dice la amistad con el mundo. Hay 10 versículos que vamos a estar estudiando y los vamos a ir viendo uno a uno, pero vamos a desarrollar este tema en dos partes, si Dios lo permite, y si hoy puedo terminar. Una primera parte, vamos a desarrollar 8 puntos que quiero que nosotros veamos en cuanto a Santiago y ese tema que les dije de cómo pedir correctamente. En el primer versículo, no lo voy a leer todo, vamos a irlo, como les dije, vamos a irlo leyendo uno a uno, ¿verdad? Poco a poco para que los vayamos comprendiendo. Bueno, aquí Santiago se decía que era un hombre justo, era hermano de Jesús, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, era un siervo del Señor. Vamos a leer el versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, para explicar un poquito, ¿verdad? En este pasaje que acabamos de leer, Santiago nos enseña que en la iglesia a la cual él escribe tenía serios problemas, y la conducta de muchos de ellos reflejaba la sabiduría del mundo, ¿verdad? No la de Dios, y su filosofía de la vida era errónea. ¿Cuál era la razón? Bueno, su corazón se había desviado de Dios y de la vida eterna, y habían puesto su felicidad en los placeres del mundo. Entonces la iglesia de la que él estaba dando esta carta, ¿verdad? Es un poquito, ¿verdad? No un poquito, no un montón,
reflejo muchas veces de lo que se vive en el mundo, ¿verdad? La iglesia vive en medio de la tensión. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a buscar Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Ahí les doy tiempo para que lo busquen también. Dice así: amado, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos solo de pasada, ¿verdad? Y todas las cosas, hermanos, del mundo son nuestras, pero yo, dice, no me dejaré dominar o esclavizar de ellas, porque muchas veces esos deseos, ¿verdad? Esos pleitos y esas cosas, lamentablemente sabemos que son de la carne. Y en medio de esa tensión, la iglesia puede caer presa a las cosas hermosas que hay en el mundo, porque no podemos negar, hermanos, que hay cosas bonitas, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que cuidarnos. Su felicidad la estaban poniendo aquí y no en el reino de los cielos. Todos, hermanos, todos estamos expuestos a tentaciones. ¿Y cómo saber, hermanos, si nosotros hemos caído en los lazos del amor a los placeres del mundo? ¿Cómo podemos saber? Bueno, Santiago nos dice, por lo que nos lleva, ¿verdad?, a leer este primer versículo, ¿verdad? Y nos lleva y nos dice, otra vez lo voy a leer, Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí, hermanos, en la iglesia? Santiago nos dice que hay guerras y pleitos entre ellos. Se estaban comiendo unos a los otros. Y los llama guerras, que significa conflicto armado, para indicar la seriedad del mismo y posiblemente la agresividad del mismo, ¿verdad? No es que había malos entendidos, no era que había diferencias de opiniones entre ellos, había guerra, hermanos, vea qué duro esa palabra, había pleitos, peleas y principalmente de tipo verbal, ¿verdad? Insultos, humillaciones, había una palabra ahí que decía vejaciones, ¿verdad? Que es también como humillación o maltratos, ¿verdad? ¿Dónde estaban sus corazones? Aquí Santiago nos dice, ¿verdad? De que muchas veces esa lucha entre nosotros nos impide elegir correctamente. ¿Por qué? Porque a veces estamos en pleitos o estamos en insultos, ¿verdad? Y no nos podemos ir muy largo. En las iglesias también, lamentablemente, existen estos tipos de pensamientos, ¿verdad? Y todavía no se ha muerto a la carne, ¿verdad? Y ahí anteriormente les dije, a estas tentaciones del mundo, ¿verdad? Que nos impide esa búsqueda con el Señor, ¿verdad? La Biblia también nos enseña que esas luchas revelan el corazón de las personas, ¿verdad? Y en 1 Corintios 11:19, si lo pueden buscar, ok, dice así, 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, ¿verdad? Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Que muchas veces tal vez esa falta del fruto del Espíritu, ¿verdad? Se revela eh, en los hijos, ¿verdad? En los hijos del Señor y esas faltas de acuerdo entre dos o más personas, ¿verdad? O faltas de aceptación ante una situación, opinión, se ha perdido, ¿verdad? Y muchas veces esas luchas, como dice, entre nosotros, ¿verdad? Que es el primer punto, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tener cuidado de que cuando decidimos, por ejemplo,
sobre algo, ¿verdad? Sobre alguna situación en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro testimonio, guardarnos, ¿verdad? No entrar en esos conflictos, ¿verdad? De peleas, ni de pleitos, ¿verdad? Ni de enojos, ¿verdad? Y Dios nos enseña a través de esta palabra, ¿verdad? Que su gracia, su poder está manifiesto a todos aquellos que han aceptado al Señor, ¿verdad? Y para agregar un poquito, ¿verdad? Hasta inclusive dentro del pueblo de Dios todavía hay personas así, que yo les decía, a veces hay pleiteras, digámoslo así, bochincheras, ¿verdad? Mal habladas, que no han muerto esas obras de la carne, que muchas veces no se les puede decir nada porque se encienden, ¿verdad? Como un alcacelser. Y uno nota, hermanos, uno nota cuando a veces hay áreas en nuestra vida que todavía no hemos eh, decidido correctamente, ¿verdad? No hemos elegido correctamente. Y el Señor nos quiere mostrar, ¿verdad? Su amor, ¿verdad? Yo digo que Jesús, pues en algún momento, como su palabra nos ha enseñado, Él se enojó, pero en ningún momento entró en pleitos, ni entró en ira, ¿verdad? Nada de esas cosas, ¿verdad? ¿Cuál era la causa de ellos? Bueno, Santiago aquí en forma de pregunta, en el mismo versículo 1, en la parte En la parte 2 dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La causa, hermanos, o el origen de sus peleas, Santiago lo atribuía a las pasiones, ¿verdad? Y las palabras pasiones en griego, aquí lo traje apuntadito, de la palabra esta que les voy a acercar, ¿verdad? Esa palabrita significa placeres o deseos, ¿verdad? Y aunque la palabra deseos en sí misma no es una mala palabra, la palabra esta que está aquí arriba siempre es usada en forma negativa en la Biblia, ¿verdad? Eh, Proviene también de nuestra palabra en español, hedonismo, que aquí también lo puse aquí abajo, ¿verdad? Y que el hedonismo, ¿verdad? Eh, Significa amor a los placeres o satisfacer sus propios deseos o placeres o darse culto a sí mismo, ¿verdad? Entonces, vean qué importante, ¿verdad? O vean cómo Santiago aquí también era la causa de las luchas que había en esa iglesia, ¿verdad? Y uno dice, qué increíble, todo lo que existía también. Y hoy en día también puede suceder estas cosas, ¿verdad? Pueden pasar estas cosas, ¿verdad? Y uno se entristece, uno se duele porque todavía hay mucho hedonismo dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay un amor, prefieren el amor a los placeres, ¿verdad? Se satisfacen sus propios deseos antes que morir a la carne, ¿verdad? Y muchas de esas personas eh, de, eligen mal, ¿verdad? No como les decía en el tema principal, elegir correctamente, ¿verdad? ¿Cómo elijo correctamente? Y quieren que Dios les conteste muchas de sus oraciones, quieren acercarse al Señor, pero no quieren dejar esas pasiones, ¿verdad? No quieren dejar esos placeres, ¿verdad? Esos deseos o ese culto a sí mismo, ¿verdad? Eh, ¿Cuál era la causa? Bueno, el amor a los placeres, ya vimos, el poner nuestra felicidad en las cosas del mundo, el poner la mirada en la tierra y no en los cielos, ¿verdad? Más en el tiempo que en la eternidad, más en los hombres que en Dios, más en la carne que en el espíritu, ¿verdad? Y cuando eso domina, hermanos, el corazón inevitablemente va a producir esa conducta. Eso, hermano, lo vivimos y lo vemos, ¿verdad? Es una realidad, ¿verdad? Muchos no quieren morir a la carne, muchos quieren seguir en sus deseos, en sus pasiones, ¿verdad? Eh, Ahí en el versículo 2, vamos a leer el versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Dice, y no podéis alcanzar. Cuando el corazón busca la felicidad en las cosas del mundo, y unos ejemplos podría ser
en los celulares, que hoy está tan de moda, en los trabajos, en el deporte, más que en Dios. Esa inclinación del corazón, hermano, lleva a codiciar y a envidiar a los demás. Y por eso él dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y, y a veces hasta inclusive el querer lo que los demás tienen, ¿verdad? Es una forma, ¿verdad? De arder de envidia, ¿verdad? De celos. Eso también existe hoy en día, ¿verdad? Y esos son tropiezos, hermanos, que impiden elegir correctamente, porque esos tropiezos a veces hasta para servirle al Señor nos roban el gozo y la paz, ¿verdad? Y hay personas que hasta inclusive sienten envidia hasta su forma de ser, o como usted socializa, o como usted vive, ¿verdad? Hay muchas personas así y eso sabemos que son obras de la carne. Todos los días, hermanos, todos los días tenemos que morir. Dice en Hebreos 13:5, que me encantan estos pasajes, Hebreos 13:5, porque, ¿verdad? Cómo el Señor nos va revelando textos bíblicos cuando vamos desarrollando un tema, ¿verdad? Y cómo el Señor es claro en su palabra. Dice así, Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, ¿verdad? Debemos, hermanos, que nuestras costumbres sean sin avaricia, sin envidias, contentos con lo que tenemos ahora. A veces no vivimos gozosos por estar envidiando, por estar celando, por estar viendo que aquella creció espiritualmente y yo no, y porque aquella sirve más y aquella no. A veces hasta envidiamos, hermanos, la forma como hablan las personas, la forma como visten, tantas cosas que a veces se pasan desapercibidas, tal vez uno ni las ve, pero siempre sucede en la iglesia. Debemos morir a todas esas obras de la carne y vivir conforme a lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Y por eso es que todos los días debemos someternos a su voluntad, pedir perdón al Señor, arrepentirnos de todas esas malas obras, porque esos son pecados, y esos son pecados que yo les estoy diciendo aquí, ¿verdad? Conforme a lo que dice la palabra, pero hay más pecados, ¿verdad? A veces hasta tentaciones que nos quedamos calladitos y solamente uno con el Señor sabe en qué áreas uno le falla y no hemos muerto a esas obras infructuosas de la carne, ¿verdad? Vamos a leer también 1 Juan 1:10. 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es otro texto, hermanos, que todos, oiga, hasta el que se crea más grande o más alto o más poderoso, no puede venir y decir a la presencia del Señor, es que yo no he pecado, yo nunca le fallo al Señor, todos. Por eso es que todos los días, hermanos, tenemos que pedirle perdón al Señor de lo que sea, y yo se lo digo a todos los que andan conmigo o que me rodean, sea nuestra forma de hablar, como decimos las cosas, en nuestra forma de caminar, de actuar, de pensar, porque le fallamos al Señor, todos los días le fallamos. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra que todos los días vengamos a Él, a su presencia, a sus pies, porque sabemos que le fallamos, ¿verdad? Que no somos perfectos, que somos humanos, tenemos luchas con nuestra carne, tenemos luchas con este mundo, con el diablo, ¿verdad? Y, y nos olvidamos que es el Señor el que nos puede perdonar y tener misericordia. Entonces, en ese primer punto que estuvimos hablando, ¿verdad? Esa lucha entre nosotros. Debemos cuidar y elegir correctamente qué es lo que está impidiendo para que esas oraciones sean escuchadas. Porque nos olvidamos que también todo esto son trampas del enemigo, son trampas para que nosotros no le busquemos y no, ni siquiera tengamos una respuesta
a nuestra oración, porque jamás Dios va a querer que nosotros tengamos envidias o celos o que tengamos, como decía, hay pleitos, enojos, ¿verdad? Todas esas cosas que no edifican ni nos llenan, ¿verdad? En el segundo versículo, en la segunda parte, en el 2b, digámoslo así, después donde dice, y no podéis alcanzar, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, que esta es la clave que yo quiero también que lleguemos, ¿verdad? Y cuando el amor a los placeres, a las cosas del mundo, no es mortificado por el Espíritu, eso nos va a llevar a no solo a codiciar y tener envidia de los demás, sino que nos va a llevar a pensar que lo que tienen que hacer para lograr las cosas lo pueden hacer ellos mismos, ¿verdad? Que es otro punto, que es el punto a depender solo de nosotros. O sea, que creemos que yo soy muy carga, ¿verdad? Que solo yo me puedo saciar de lo que yo hago, ¿verdad? Hay un actor muy famoso, un señor Clark Rockefeller, tal vez ustedes lo han escuchado, dice, un multimillonario famoso. Le preguntaron una vez, dice, que si él estaba satisfecho con todo el dinero que él había logrado. Y su respuesta fue, dijo, con un poquito más me conformo. Imagínense ustedes qué mentalidad, ¿verdad? Tenía dinero, pero no se conformaba con lo que tenía. Y anteriormente leímos, ¿verdad? Que el Señor dice, no con avaricia, sino que estemos contentos con lo que tenemos ahora, ¿verdad? Y esto nos lleva a pensar que las cosas de la vida solo se adquieren por el esfuerzo humano. Y así es la mentalidad de muchas personas. Podrán decir, yo no necesito de Dios, solo tengo que hacer aquí y allá y yo voy a lograr lo que quiero. Lo llevo a hacer, lo llega más bien a ser personas autosuficientes que no dependen de Dios. Y nosotros, hermanos, hasta nuestra salvación, oiga, nuestra salvación, que se me paran los pelos, es un don divino, oiga, concedido a los que eligen el Evangelio de Jesús. Vea qué maravilloso es el Señor y qué bienaventurados y dichosos somos nosotros que Dios nos da ese don divino. Concedido, dice, a los que eligen el Evangelio de Jesús. Es una dicha, hermanos. Es una dicha, es un privilegio que tenemos y no todas las personas eligen correctamente. No todas las personas hoy están en el Señor. Muchos están siendo desviados. Muchos están, como he dicho en esta palabra, muchos prefieren los placeres, prefieren el trabajo, ¿verdad? Prefieren poner su mirada en muchas otras cosas, ¿verdad? Hasta en un celular inteligente, un juego muy carga, ¿verdad? Pero a Dios lo tienen en el suelo. Entonces, de verdad debemos disfrutar de esta salvación y saber que Dios nos escogió, nos eligió a nosotros primero, antes que nosotros lo hiciéramos, ¿verdad? Y que nosotros pues también nos humillamos y reconocimos que el Señor era el Dios de nuestro corazón. Hay personas que tal vez dicen, si yo me soco, si yo me fajo, ¿verdad? Para hacer las cosas y pongo todo mi esfuerzo y tengo un solo propósito, voy a lograr todo lo que me propongo. Nada, oiga, ni nadie va a impedir que lo logre. Así es el pensamiento humanista. Para poder inclusive tener un celular, solo tengo que dejar de almorzar por varios días y semanas. Y así hay montones de gente, ¿verdad? Y voy a tener el dinero suficiente para comprarlo. Bueno, Santiago aquí les dice, ustedes desean muchas cosas, pero ni una de ellas les llega. ¿Por qué? Porque ustedes dependen únicamente de ustedes mismos. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sí? Porque pedís ¿para qué? Para sus propios deleites. Las cosas no están en nuestras manos. Todas las cosas, hermanos, están bajo la mano poderosa del Señor, el control de Dios. Y aquí hay un ejemplo muy bonito en 1 Samuel. Vamos a leer 1 Samuel 2, 6 y 8.
Dice así: le dijo Ana, la madre del profeta Samuel: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar él salta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Hermanos, la riqueza y la pobreza están en manos de Dios. Eso está en Salmos 104, 13 y 15, que dice así: Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Y bueno, aquí Santiago les vuelve a decir: si necesitan algo, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? Y le vuelve a decir estas palabras, ¿verdad? No tenéis lo que deseáis porque pedís, porque no pedís. Y hermanos, aprender a depender totalmente de Dios, ¿verdad? A veces es difícil, pero solo el que ha creído, solo el que ha perseverado en el Señor, hermanos, es el que de verdad reconoce que el Señor es el que cuida de nosotros, ¿verdad? Él conoce nuestras necesidades, Él es capaz de saciar nuestras necesidades, Él no es mentiroso, ¿verdad? Y Él mismo lo dijo en Mateo, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, ¿verdad? Entonces, nuestro amor no es, más bien, el amor de Cristo es el que nos va a llevar a todas estas cosas buenas que el Señor quiere, que pidamos, que toquemos, que busquemos, ¿verdad? Y el Señor nos va a responder, Él nos va a escuchar, ¿verdad? Y ese segundo punto que les decía, a depender solo de nosotros no está bien. Si nosotros dependemos de nuestras fuerzas, de lo que yo soy muy carga, no voy a llegar nunca a ninguna respuesta que el Señor quiere para mi vida. Depender solamente del Señor y pedirle al Señor, sí, porque al Señor le gusta que le pidamos, pero no para conveniencia nuestra, ¿verdad? Ahora vamos a llegar al versículo 3. El versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? No solo no pedían a Dios por sus necesidades, sino que cuando pedían a Dios, pedían mal. ¿Y cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? ¿Por qué pedían para gastar en esos deleites, hermanos? Hay necesidades reales y hay necesidades, digámoslo, creadas, o a veces yo digo, hay necesidades urgentes, y ahí eso lo hemos visto también en administración, en mayordomía, ¿verdad? Que hay necesidades urgentes y necesidades importantes, y que debemos aprender a elegir correctamente. Nosotros no podemos ser Dios o querer imponer las cosas a Dios. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Yo siempre he dicho, una casa, un carro, un negocio es una buena inversión. ¿Por qué no? Cuando todo lo ponemos en manos del Señor, el Señor se encarga de irnos dando las estrategias, la sabiduría para saber elegir correctamente. Pero tenemos que aprender a depender del Señor, ¿verdad? Y si un mal ejemplo sería de que le pidamos al Señor tal vez algo que tal vez no es tan urgente, que es importante para usted, porque hay cosas que para nosotros son importantes, pero no urgente. Usted no va a gastar un dinero de un pago que usted tiene que hacer en el banco para írselo a gastar en comida, no sé, irse a dar un gustillo, ¿verdad? Uno sabe qué es elegir correctamente. Uno sabe cuál necesidad es urgente, ¿verdad? Cuál es, o comprarme ropa para satisfacer mis deseos.
No, el Señor quiere que nosotros también seamos inteligentes y así como ellos buscaban solo sus deleites. Entonces el Señor nos dice en este versículo tercero que pidamos bien, ¿verdad? Porque también hay deleites y como les digo, hay cosas que el Señor quiere que las tengamos, pero tenemos que ser inteligentes. Y cuando nuestro corazón está puesto en los placeres, ¿verdad? Pues vamos a buscar y nos vamos a inclinar más por eso que buscar los bienes de Dios que a Dios mismo, ¿verdad? Ellos no estaban orando como debían y cuando oraban mal. Dios ha dicho esa oración no será contestada. Pedís y no recibís. Hermanos, nuestras intenciones pueden estorbar nuestras oraciones. Nuestras oraciones tienen un motivo, tienen que tener un motivo correcto. Y fue Jesús quien dijo en Juan 14, Juan 14, Juan 14, 13, dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El 14, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y cuando oramos a Dios, hermanos, no solo debemos creer que Dios va a escuchar nuestra oración y que Él va a contestar esa misma oración. Eso no es suficiente. Debemos orar pidiendo que esa petición santifique el nombre de Dios, que si nos compramos un par de zapatos, hermanos, que también lo pongamos en Señor, esto va a glorificar tu nombre, esto te va a alegrar. Es necesario que lo compremos. A veces suena como muy jalado, digámoslo así, de nuestras cosas, pero también para Dios es importante que todo lo que elijamos, hermanos, sea puesto en manos de Dios. Señor, tú quieres que yo vaya y compre esto, o estas cortinas, o este gusto que yo quiero, vea, toda mínima cosita que para muchos tal vez sea insignificante y que para nosotros es importante. Dios la está viendo. Dios la está viendo, pero no gasten sus deleites solamente por gastar o como les decía anteriormente, por sus pasiones o porque hable bien al otro, ¿verdad? Eh, y estas cosas, hermanos, si nosotros creemos en esa palabra, dice, Dios va a prosperar esa petición, ¿verdad? Que inclusive se haga su voluntad, que no hagamos las cosas solo por cumplirle a alguien un deseo. No, Señor, si es tu voluntad, Señor, bueno, haremos esto o aquello. Señor, si es tu voluntad, Señor, pues tú me vas a proveer para comprar esto y así, ¿verdad? Creyéndole al Señor. ¿Cuál es el peligro, hermanos, que podemos nosotros enfrentar si nosotros solamente nos basamos en nuestros placeres, ¿verdad? O en los placeres del mundo, ¿verdad? Esto muchas veces va a destruir. ¿Por qué? Porque luego va a llegar a nosotros, a nuestro corazón, un remordimiento, ¿verdad? Donde usted va a decir, ay, ¿para qué compré esto? ¿Para qué elegí esto? Esto no era el momento que yo tenía. A veces yo no les voy a negar, a veces también hemos elegido incorrectamente, nos hemos equivocado en decisiones y tal vez ya usted firmó y todo, y Gemma muchas veces lo ha contado, a veces nos ha pasado que hace mucho tiempo, ¿verdad? Y tal vez compramos un carro que no era el que Dios quería, pero uno por las emociones, uno qué lindo, se dejó llevar por eso y bueno, luego nos dimos cuenta que no era lo que Dios quería, pero de esas malas decisiones también, pues el Señor nos ayuda, ¿verdad? Nos guía y nos dirige en todo, ¿verdad? Jesús nos advierte también, porque dice que muchos se han apartado de la fe por los afanes y placeres del mundo, decía Santiago. Y Jesús nos advierte en Lucas 8:14, hablando de la palabra del sembrador, dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, hermanos, cuidemos lo que el Señor nos ha dado, cuidemos lo que el Señor nos ha brindado, hermanos. Yo sé que el Señor es muy bueno, muy maravilloso
Y como les digo, no puedo desarrollar todos los puntos, ¿verdad? Todas las cosas que, que aquí vienen, voy a irlo desarrollando. Vamos a ver cuánto tiempo nos llevamos desarrollando. Y solamente vimos 3 puntos. En el primer versículo, a luchar, ¿verdad? Entre nosotros. El segundo, a depender solo de nosotros, que no es lo correcto. El 3, a buscar solo los bienes de Dios, ¿verdad? Eso es lo que sí Dios quiere que elijamos correctamente. Y quería terminar, hermanos, con un versículo que me pareció también muy importante, que está en Mateo 26:39. Y dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Vemos aquí en este versículo, hermanos, que el Padre Dios en esta ocasión le dijo que no, porque vean lo que no siempre, ¿verdad? Nos dice que sí, porque en Mateo 26:42 dice, le dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vean que no siempre el Señor nos va a responder como nosotros queremos, o no siempre va a ser lo que nosotros anhelamos, porque el Señor tiene mejores planes que los nuestros. Entonces, yo quiero que oremos, ¿verdad? Y que le digamos al Señor: Señor, si yo no he elegido correctamente, si he tomado decisiones incorrectas, pues el Señor nos sigue enseñando. Señor, gracias por esta palabra, gracias, Señor, porque yo sé que tú redarguyes a nuestro espíritu, Señor, y nos enseñas, Señor, a elegir lo mejor. Sabemos que tú tienes planes maravillosos para nuestras vidas, y muchas veces, Señor, cuando tú nos has detenido a hacer algo, o a veces nos ha pasado, Señor, tú nos estás librando de cosas peores, Señor. Queremos de verdad, Señor, elegir bien, Señor, y no pedir solo para nuestra conveniencia, por nuestros placeres, o porque quedamos bien con otros, o porque tal vez, Señor, estamos en pleito, en enojo con otros, Señor. Padre, queremos pedir correctamente, Señor, y que tú nos ayudes a no encapricharnos, Señor, porque por lo que nosotros queremos, porque todo, Señor, sabemos que debemos someterlo a ti, a tu voluntad, Señor. Gracias por esa dicha tan linda, ese don divino, Señor, que tú nos has dado de conocerte, Señor, que es lo mejor que hemos elegido, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando y caminando en tu palabra, en tu fe, Señor, y a ser mejores cada día, Señor, para ti. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios los bendiga, que el Señor me los guarde, y vamos a estar hablando la otra parte. Que el Señor los bendiga grandemente.